La semana pasada estuvimos haciendo una introducción acerca de la salud mental y su relación con la salud espiritual. Si Dios quiere, a partir del mes que viene vamos a estar viendo algunos de los principales problemas de salud mental que pueden suceder en la infancia, en la adolescencia y la juventud. Vamos a hablar de la depresión, vamos a hablar del bullying, vamos a hablar de las autolesiones, del suicidio y de los problemas que pueden aparecer en el uso de las nuevas tecnologías. Lo que vamos a hacer hoy es ver qué podemos hacer para prevenir que no sucedan esas cosas. Vamos a hablar de la promoción de la salud mental infanto-juvenil. El fundamento de una buena salud mental, pues, está en los primeros años de vida del ser humano. Un desarrollo sano durante la infancia y la adolescencia es lo que va a contribuir a una buena salud mental en la edad adulta y va a prevenir esta clase de problemas. Ahora mismo estamos pasando la factura de lo que ha sucedido durante la pandemia, sobre todo en el confinamiento y en la pandemia. Muchos niños, muchos adolescentes han sufrido muchas experiencias estresantes, traumáticas, han vivido el cierre del colegio, de los institutos, el distanciamiento físico de seres queridos, la pérdida de rutinas, no poder salir al aire libre, la pérdida de contacto con amigos, la muerte de familiares, la incertidumbre constante en cuanto al futuro, los problemas que han vivido las familias a nivel laboral y económico, han vivido pues problemas de convivencia que se han acentuado durante la pandemia, llegando al abuso y al maltrato en el ámbito doméstico. Han vivido una sobreexposición a noticias inquietantes continuamente, una sobreexposición a las pantallas durante todo ese tiempo, y todo eso ahora pues está pasando factura y está incrementándose de manera importante la demanda de asistencia en las unidades de salud mental infanto-juvenil y también en los servicios de urgencias de los hospitales. Esto nos está pasando cierta factura. Algunos datos para que entendamos la importancia de lo que estamos diciendo. En todo el mundo se estima que entre un 10 y un 20% de los adolescentes va a experimentar problemas de salud mental, la mitad de los cuales aparecen por primera vez antes de los 14 años. En nuestro país, el suicidio es la primera causa de muerte no natural, pero en jóvenes, varones de 15 a 29 años, es la primera causa de muerte total, natural y no natural, es la primera causa de muerte el suicidio. Y los estudios hablan de que el 75%, 3 de cada 4 personas que sufren un trastorno mental en la edad adulta, ese trastorno empezó antes de los 25 años, con un punto de mayor incidencia al principio de la década de los 20. La adolescencia es la etapa puente entre la infancia y la edad adulta. Es una etapa en la que hay multitud de cambios a nivel físico, emocional, social, y eso hace al adolescente más vulnerable para poder tener un problema de salud mental en este periodo de su vida. Esta es la etapa de la vida en la que suceden la mayor cantidad de cambios en el menor tiempo, y eso pues les hace más vulnerables. El concepto de adolescencia ha ido cambiando. Hoy en día, la mayoría de los autores habla de dividir la adolescencia, que va desde los 11 hasta los 25 años, en adolescencia temprana, que sería de los 11 a los 14, adolescencia media, de los 15 a los 17, y adolescencia tardía, de los 18 a los 25. Que puede cambiar un poquito las edades según los autores, pero en general esto es lo que se está contemplado hoy en día. Se ha retrasado casi una década el final de la adolescencia. Los roles de transición se han ido retrasando, el matrimonio, la paternidad, la maternidad, la dificultad en acceder a la vivienda, la dificultad en acceder al mercado laboral, la ampliación del periodo de la educación, el tiempo de los estudios cada vez más largo. Todo esto ha ido
retrasando el final de la adolescencia. De todas formas, también hay muchos mitos con esto de la adolescencia. La realidad es que si entre el 10 y el 20% de los adolescentes va a tener un problema de salud mental, quiere decir que la mayoría no lo va a tener. Se suele decir que el desarrollo del adolescente es turbulento, pero la verdad es que la mayoría, el 80% de los adolescentes, se va a llevar bien con su familia, les gusta estudiar o trabajar, se interesan por valores sociales y culturales de su entorno. La emotividad no es algo que esté completamente descontrolado en la adolescencia. Es verdad que al ir creciendo en edad y van aumentando las responsabilidades, eso puede afectar al estado de ánimo, pero es la misma emotividad que hay en la etapa infantil. El pensamiento del adolescente no es irracional, precisamente es la etapa en la que se pasa de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto, con capacidad para pensar en el futuro, planear, y en la etapa de la vida en la que se adquieren el sistema de valores morales. La adolescencia no es una etapa de patología mental normal. O sea, si aparece un problema de salud mental en una etapa en la que se está desarrollando la independencia, la autonomía, en la que se está aceptando uno su imagen corporal, en la que se está formando su identidad, su sistema de valores, sus metas en la vida, en la que se está estableciendo sus relaciones con el grupo de iguales, con los amigos, y ahí aparece un problema de salud mental, pues va a afectar al desarrollo biopsicosocial y espiritual de la persona. Pero no es normal. O sea, no hay que decir tampoco, pues ya se le pasará, es propio de la edad, es cosa de la adolescencia, ¿no? O sea, hay que distinguir lo que es propio de la adolescencia y si aparece un problema de salud mental, que no es cualquier cosa. Así que cuando existen dudas, pues hay que buscar ayuda profesional. Hay una serie de señales de alerta, de alarma, que nos pueden indicar pues que es hora de solicitar ayuda cuando estas señales son persistentes y consistentes en el tiempo. Si una persona adolescente, joven, le está sucediendo alguna de ellas, pues puede que sea el momento de pedir ayuda, al menos hay que plantearlo. Cuando la persona siente una gran tristeza que le impide hacer cosas. Cuando baja el rendimiento escolar durante los últimos meses sin una causa que lo justifique. Cuando se expresan, se verbalizan ideas sobre la muerte, el suicidio, las ganas de desaparecer. Cuando hay dificultad para disfrutar de cosas que antes le gustaba hacer. Cuando suele estar siempre cansado. Cuando casi siempre está preocupado por alguna cosa. Cuando prefiere estar solo y no tener relaciones personales íntimas. Cuando no descansa bien o duerme poco. Cuando hay cambios de humor frecuentes. Cuando hay miedos u obsesiones que no desaparecen y causan mucho malestar. Cuando hay problemas de restringir la alimentación o de atracones en la alimentación, cuando se obsesiona por adelgazar, cuando hay un comportamiento agresivo o violento hacia otros, cuando hay consumo de drogas, sobre todo si se tiene la sensación de pérdida de control, pues es hora de pedir ayuda. Son señales de alarma. El mes pasado hablábamos de cómo el concepto actual de salud tiene mucho que ver con el concepto hebreo de shalom. Como shalom se refiere a un estado de armonía, de equilibrio, de plenitud en todas las áreas de la vida, física, emocional, espiritual y social, cómo está relacionado, cómo somos una unidad, cómo todo esto está integrado en nosotros, cómo se relaciona la salud física, mental, espiritual y social en la persona. Bien, pues tenemos un versículo que es clave en el tema de hoy, que es Lucas 2:52. Es un versículo en el que se nos describe el crecimiento de Jesús en esa etapa puente de la vida, desde la infancia a la edad adulta. Y dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Nos habla este versículo de ese crecimiento armónico, equilibrado, hacia la plenitud, en sabiduría, crecimiento en salud mental, en estatura, en salud física, en gracia para con Dios, en salud espiritual y en gracia para con los hombres, en salud social.
¿Y en qué contexto se da este crecimiento integral de la persona de Jesús? Se da en el contexto, primero, de la prioridad de su relación espiritual con su Padre, con mayúsculas, con su Padre Celestial. Dice este mismo capítulo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? La prioridad de estar en los asuntos de su Padre. Y también se da en el contexto de crecimiento en una familia con unos padres piadosos, unos padres que suben a adorar a Jerusalén en obediencia a la palabra de Dios, unos padres que guardan en su corazón la revelación que van recibiendo sobre la persona de Jesús en sus primeros años, unos padres a los que Jesús está sujeto, unos padres a los que Jesús obedece y a los que Jesús honra. Jesús volvió a Nazaret con sus padres y permaneció sujeto a ellos, dice la Escritura. Así que la familia es clave en este crecimiento, en este desarrollo de la persona a nivel físico, mental, espiritual y social. La familia es la clave. La familia es el principal contexto de desarrollo humano. Las relaciones que se establecen en su seno son lo que determinan el bienestar de la salud de sus miembros. Es el lugar donde se establecen nuestros primeros vínculos, donde aprendemos a construir afectos seguros y de confianza con los demás. Esos vínculos de apego seguro son imprescindibles para poder construir después relaciones sanas, sociales, de intimidad, para saber expresar nuestras emociones y saber empatizar con los demás. El apego es el vínculo que se establece entre el niño con sus padres o cuidadores y que le proporciona la seguridad emocional que necesita para poder desarrollar su personalidad. Los niños nacemos con una serie al principio de actos reflejos, la sonrisa refleja, el balbuceo, el llanto, para conseguir mantener la proximidad de nuestras figuras de apego. Utilizamos luego como base esa seguridad del vínculo con nuestra figura de apego para explorar el mundo. Así que un apego seguro va a permitir establecer relaciones interpersonales sanas y satisfactorias a lo largo de la vida, aprender a regular nuestras emociones, a enfrentar el estrés y los problemas de una manera efectiva, va a permitir que desarrollemos habilidades cognitivas y lingüísticas, la capacidad para resolver problemas en la vida, y va a permitir construir una autoestima sólida y un sentido de identidad personal sano. Hay 4 estilos de apego, según cómo establecemos este vínculo con nuestros padres, sobre todo con nuestra madre. El apego seguro es el ideal, es aquel en el que la madre está siempre presente, está siempre, digamos, permanentemente disponible. Es la madre que es sensible a las necesidades del hijo y que responde a las necesidades del hijo. Y eso permite que el niño confíe en la persona que le cuida. Es una base segura desde la que puede explorar el mundo sin miedo. Sabe que siempre va a poder volver a esa figura de apego segura. El apego inseguro, ansioso, es el tipo de apego que se establece cuando la madre está presente a veces. Entonces el niño no sabe si la madre va a estar disponible porque el cuidado de la madre no es constante. Y el niño va a experimentar mucha ansiedad cuando se separa de su madre y va a explorar el mundo sin relajarse, preocupado y sin seguridad. Van a ser niños con mucho miedo a ser abandonados, con muchos celos, con mucha inseguridad emocional y con muy baja autoestima. El estilo de apego inseguro evitativo es cuando la madre no está presente. O sea, el niño no ha generado ningún vínculo con la madre, no cuenta con que la madre esté ahí. No se sienten queridos, no se sienten valorados, son niños inseguros, pesimistas, se sienten solos, no se sienten queridos. Y por último, el apego inseguro de tipo desorganizado es cuando no solo la madre no está presente, sino que la madre desprecia, rechaza, maltrata al niño. Entonces el niño
Lo que sabe es que la madre no va a estar ahí cuando se la necesite. No la va a encontrar cuando la necesite. No le queda otra que ser autosuficiente. Son niños destructivos, impulsivos, que van a tener de mayores pues, relaciones muy conflictivas. Son debido al rechazo continuo del progenitor. Y estos estilos de apego que establecemos en los primeros años de nuestra vida, después, cuando somos mayores, pues van a afectar a cómo nos relacionamos con los demás. Que ha tenido un apego seguro, va a ser capaz de afrontar los conflictos, de expresar sus sentimientos y sus necesidades, va a disfrutar del tiempo que pasa con su pareja, también del tiempo que pasa sin ella, porque no va a crear una relación de dependencia y no va a tener ese temor a ser abandonado. El que ha tenido un apego inseguro evitativo, va a evitar los conflictos siempre que pueda, no es capaz de expresar lo que siente y lo que necesita, valora más su tiempo propio que el de su pareja si la tiene muchas dificultades para comprometerse con alguien y la pareja no suele ser su prioridad. El que ha tenido un apego inseguro ansioso va a vivir los conflictos con mucha angustia, pensando más en las necesidades de su pareja que en las suyas, pero de una manera malsana, con relaciones de dependencia. Va a necesitar estar todo el tiempo que pueda con su pareja y va a tener un temor excesivo al abandono. Y el que ha tenido un apego desorganizado, este va a vivir los conflictos de una manera dramática, porque siente que no puede confiar en nadie, no se acerca a los demás porque le van a herir, le van a defraudar, establece relaciones muy inestables de amor-odio y tiene tanto miedo a ser abandonado como dificultades para intimar. Así que la familia es la clave y por eso hay que volver al modelo de familia tal y como Dios lo ha diseñado. El Señor Jesús, cuando le preguntaron, volvió a los orígenes. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es el modelo que el Creador ha diseñado para la familia. El matrimonio es un pacto de amor, de entrega mutua, de fidelidad mutua para toda la vida, en el que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, un hombre y una mujer, para ya no ser más dos, sino una sola carne. Se pegan en una relación, en una unión en la que van a compartir todo a nivel físico, mental, social, emocional, espiritual, etc. Así que este amor de pacto, este amor comprometido entre los padres que se esfuerza por luchar hasta el final, es lo que va a dar esa seguridad existencial y emocional a nuestros hijos. Por eso, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Pues que cada vez, y por desgracia en la Iglesia también, cada vez hay más rupturas familiares. El número de divorcios en nuestro país desde el año 2004 se ha duplicado. Cada 5 minutos se rompe un matrimonio en nuestro país. Llevamos acumuladas desde el año 1981 3,5 millones de rupturas, la mayoría de las cuales son divorcios. Cada año hay 88.000 niños en nuestro país afectados por el divorcio. En la última década, 1 millón de niños se ha visto afectados por el divorcio de sus padres. En nuestro país se producen 3 rupturas por cada 5 nuevos matrimonios. Una tasa que está por encima de la media de la Unión Europea. Todo lo contrario del modelo que Dios quiere, y eso tiene consecuencias. Un divorcio es uno de los acontecimientos vitales más difíciles y más traumáticos para un niño. De hecho, los niños que han sufrido un divorcio de sus padres tienen el doble de posibilidades de tener alguna psicopatología. En función de la edad, los menores de 6 años se va a manifestar en trastornos del sueño, llanto, agresividad, labilidad emocional, cambios en la alimentación, temor a ser abandonado. Entre los 6 y los 11 años, la negativa a aceptar la realidad de la separación, temor a perder al padre que se fue, suspicacia y vigilancia del padre que se ha quedado en casa, temor a perderlo,
angustia, ansiedad, descenso del rendimiento escolar, ánimo deprimido, sentimientos de soledad y excesiva vulnerabilidad a las escenas de violencia. Y en los adolescentes, episodios depresivos, intentos de suicidio, trastornos de ansiedad, de conducta, descenso del rendimiento escolar, desconfianza en las relaciones personales, temor a fracasar en su futuro matrimonio, abuso de drogas, abandono de los estudios, etcétera. El doble de probabilidades de sufrir estas cosas que los niños que tienen unos padres que no se han divorciado. Así que, podemos hacer para conseguir en nuestros hijos ese crecimiento en armonía, en equilibrio a nivel físico, mental, social y espiritual? ¿Qué podemos hacer para cultivar esta flor que tenemos aquí en la imagen para que nuestros hijos desarrollen esas competencias personales de autoestima, de autocontrol, de autonomía, esas competencias cognitivas, de ser capaces de planificar, de tomar decisiones, de pensar de una manera analítica y crítica, de adquirir esas competencias emocionales, de empatía, de conocer nuestras propias emociones y manejarlas, de conocer las de los demás, de aprender la tolerancia a la frustración, esas competencias sociales, esas habilidades en las relaciones con los demás, habilidades para solucionar problemas en las relaciones interpersonales, habilidades para la comunicación, desarrollar competencias morales, de responsabilidad, de compromiso social, de respeto, de justicia, por encima de todo para nosotros, de la justicia del reino de Dios, la justicia que Dios quiere ver en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer desde la familia? Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Una palabra griega, idea, de donde viene pediatra, pedagogo, todo esto. La disciplina en griego es la formación completa integral de la persona, enfocada en el desarrollo intelectual, pero también el moral, el físico, el estético, el social, porque era el proceso de formación de los futuros ciudadanos de las polis griegas. Así que pedagogía básicamente es formación, no es solo información, que la incluye, y no es solo castigo, que lo incluye, como vamos a ver, pero es algo más integral. Es la formación, el desarrollo de todo eso que hemos dicho, de crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y lo fundamental en este proceso de formación es que haya un equilibrio en la familia entre la verdad y el amor, que seamos capaces de seguir la verdad en amor, que haya un clima de amor, de afecto, de comunicación, de cohesión, de unión, y que haya también un clima de normas, de exigencia correcto. Estos son los 4 tipos de estilos de crianza según la relación que hay entre la verdad y el amor. El estilo autoritario es aquel en que hay un nivel exagerado, elevado de exigencia, la verdad, un concepto equivocado de la verdad, de la autoridad, que es el autoritarismo, porque la autoridad en griego viene del verbo augere, que significa ayudar a crecer a alguien, ¿no? Ayudar a ese proceso de desarrollo que hemos dicho. Pero el autoritarismo lo que tiene son demasiados castigos, más castigos que premios, demasiada rigidez en las normas y un nivel bajo de expresión de afecto. Hay constantes críticas al niño, gritos, insultos frecuentes. Lo que la palabra de Dios dice que no debemos hacer. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El estilo autoritario es este que provoca ira, que corrige, castiga desde nuestra ira, no desde el amor y desde el afecto. La disciplina siempre tiene que ser por amor y con amor. Luego está el estilo sobreprotector, en el que hay un nivel bajo de exigencia y pocas normas, no se aplican,
hay excesivos premios y no hay castigos. Y al mismo tiempo hay un nivel exagerado de un amor mal entendido. Se conceden todos los deseos, se justifica y se perdonan todos los errores y no hay consecuencias para los errores. Este es el estilo con el que David crió a su hijo Adonías. Dice Primera de Reyes 1:6, en todos sus días su padre nunca lo había reprendido diciéndole ¿por qué haces esto? Además era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, nació después de Absalón, era muy mono y su padre jamás le dijo que no, jamás le reprendió, jamás le disciplinó, jamás le puso una norma. Tuvo todo lo que quiso, todos sus deseos, todos sus caprichos, hasta que, pues de mayor, también quiso el reino de su padre. El estilo permisivo es en el que hay muy poca verdad y muy poco afecto. No hay normas, no se aplican, demasiada flexibilidad en horarios y rutinas, se delega la educación a otros. No hay ni premios ni castigos, lo que hay es indiferencia. Y el estilo ideal es en el que la verdad y el amor están en su justa medida. Hay un nivel alto de verdad y un nivel alto de amor. Hay normas claras y adecuadas a la edad, uso razonable de premios y castigos, y hay elogio, reconocimiento. Lo que se señala como inadecuado es la conducta y no al niño en sí. Así que establecer normas, pues tiene su arte. Adolescentes, siempre hay que mostrar cariño, aceptación incondicional, hacerles saber que les queremos por lo que somos, no por lo que hacen o dejan de hacer. Aplicar la corrección cuando es necesaria, pero como hemos dicho antes, no criticar a la persona, sino la acción, corregir la conducta y no la persona. No es lo mismo decir esto está desordenado que decir eres un desordenado, porque esto termina siendo la profecía autocumplida. Si tú siempre estás diciendo que eres esto, eres lo otro, eres un desastre, eres tonto, no vas a hacer nada en la vida, pues al final, efectivamente, no se va a hacer nada en la vida, se va a creer uno que es tonto y que es un desastre. Las normas claras, coherentes, acordar las consecuencias que se van a aplicar cuando las normas no se cumplen, fomentar su responsabilidad, enseñarle a solucionar conflictos, dar explicaciones que el adolescente pueda comprender. El Señor siempre que nos manda algo en su palabra nos dice por qué, desde el principio. De todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Siempre hay una explicación. Estimular a los hijos a participar a la hora de poner las metas a alcanzar, poco a poco, que las normas sean consensuadas en función de la edad. Recordar que el respeto debe ir en las dos direcciones, que hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, ser coherentes nosotros mismos a la hora de poner las normas, con cumplirlas nosotros, y también ser coherentes en el momento del castigo, ¿no? No estos castigos de va a estar un año sin ver la tele, ¿no? Porque sabemos que eso no es coherente, eso no se va a poder cumplir. Elogiar, estimular y reconocer, no solamente señalar lo que se hace mal, que las normas sean claras, concretas, razonables y a ser posible pocas en la adolescencia. ¿Qué hacer cuando no se cumple una norma? Lo primero siempre es controlar nuestra ira y nuestro enfado y no actuar desde ahí. Ayudar a reconocer el error y el posible daño o consecuencia negativa ocasionado. Mejor compensar que castigar, que puedan reparar el error, el daño, enmendar las consecuencias, que haya un equilibrio entre recompensa y castigo, que los elogios también son consecuencias cuando una norma se cumple y que las consecuencias de transgredir una norma sean proporcionales y ajustadas. Nuestra escritura siempre, la disciplina apela primero al entendimiento, la enseñanza. Cuando esto no se da, apela a la voluntad, la amonestación, la reprensión. Y cuando esto no es suficiente, entonces apela a la conducta por medio del castigo. Lo vemos en el libro de Proverbios, como la disciplina primero apela al entendimiento mediante la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Primero hay instrucción, dirección, guía, enseñanza.
Como por ejemplo en el versículo 15, hijo mío, hablando de las malas compañías, no los acompañes por el camino, retira tus pies de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran para derramar sangre. Pues esto es una enseñanza. Siguiente paso, versículo 23, apelar a la voluntad mediante la reprensión. Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por último, si hay que apelar a la conducta, al que detiene el castigo, su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El Señor dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. El Padre castiga al Hijo a quien quiere, pero es el último recurso después de haber apelado al entendimiento y a la voluntad. Nuestra hermana Esther Martínez, psicóloga, en su libro Transmitiendo valores desde la educación emocional, nos habla de que los castigos más eficaces son aquellos cuando son el último recurso, cuando se sabe a ciencia cierta por qué se está castigando, cuando permanece intacto el respeto por la persona, cuando se ofrece al niño una alternativa, no solo se le castiga, sino que se le ofrece una manera de hacer las cosas de otra forma. Los castigos que son inmediatos después del acto transgresor, los consistentes, los que se aplican siempre que se da la misma falta, los que son aplicados por un agente disciplinario cálido que le duele castigar porque ama, que es importante que el hijo en momentos de disciplina, más que nunca, sienta que su padre y su madre le quieren aunque desaprueban su conducta. Los que se aplican con coherencia, al ser la norma para todos, no solo para ellos, y los que no se asocian a actividades de aprendizaje, no castigar copiando, leyendo, o esto de no ir al grupo de jóvenes y todas estas cosas. Tiene que haber un clima de comunicación con afecto. El principal problema de la comunicación es que no escuchamos para entender, sino para contestar al otro. La palabra del Señor dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Lentos para hablar y para enojarse, prontos, diligentes para escuchar al otro. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación en la familia? Compartir espacios en familia sin tecnología, tiempo de verdad sin distracciones para hablar con tranquilidad, sentados, mirándonos a la cara, fomentar el diálogo, sacar temas de interés en los que puedan todos expresar su opinión, lo que piensan, que se sientan que pertenecen, son respetados, cultivar el diálogo en pareja, no olvidar cuál es la prioridad y no descuidar la relación de este amor de pacto que hemos dicho antes, fomentar la empatía en la familia, el hacerles comprender que entendemos lo que sienten, el permitir que expresen lo que sienten, el validar lo que sienten, no minimizarlo. Estos son cosas de niño, pues ya te enterarás cuando seas mayor, todo este tipo de cosas. Y mostrar interés en la interacción con los demás miembros de la familia. Preguntar cómo ha ido el día, qué le preocupa, qué le está pasando. Hacer caso de los 5 lenguajes del amor, cuál es la manera más importante en la que se sienten amados. Para unos pueden ser actos físicos, el contacto, besos, abrazos, caricias. Para otros puede ser verbalizarlo, decirles que les queremos. Para otros puede ser pasar tiempo de calidad con ellos. Para otros pueden ser los regalos, se sienten especiales cuando se les da algo, una sorpresa. Y para otros pueden ser los actos de servicio. Se sienten amados cuando haces algo por ellos, cuando les ayudas a hacer lo que tienen que hacer o les llevas a algún sitio, en fin. Hay que hablar todos los idiomas, pero puede ser que nuestros hijos tengan alguno que sea más importante para ellos. Para los adolescentes también es importante expresarles nuestro amor, nuestro afecto. No han dejado de tener esa necesidad. Lo que han dejado es de
de sentir que en público tiene que ser así. Hay que tener cuidado con ser menos efusivos cuando estamos en público y no avergonzarlos. Pero los adolescentes que mantienen relaciones cálidas y afectuosas con sus padres tienen mayor bienestar emocional, más competencias conductuales y académicas, mejor autoestima, menos síntomas depresivos, más seguridad emocional y madurez psicosocial, y eso les protege del consumo de drogas o de problemas de comportamientos antisociales. Y también la inteligencia emocional, es otra de las cosas en las que tenemos que contribuir a su desarrollo. La inteligencia emocional es la capacidad para ser conscientes de nuestras emociones y de las ajenas y ser capaces de regular nuestras emociones. Si el ser humano fuera un equipo de música, una emisora de radio que estuviese continuamente emitiendo canciones, la inteligencia emocional sería saber qué canción tiene que sonar en cada momento y a qué volumen. Una buena inteligencia emocional te permite sentir la emoción adecuada al momento que estás viviendo y además regular la intensidad adecuada de esa emoción en ese momento. Y también pues, nos permite conectar con el otro, reconocer lo que está sintiendo el otro. Eso es importante, ser modelo. eh, Ellos copian todo lo que ven de nosotros. Si nosotros respetamos a los demás, si les escuchamos, si respetamos los turnos de palabra, si pedimos las cosas por favor, si damos las gracias, si no resolvemos los conflictos a gritos, pues ellos van a aprender por imitación. Analizar con ellos sus reacciones ante determinadas situaciones, ofrecer alternativas para aprender a controlar las emociones, responder a una discusión, qué ha pasado, cómo se ha mostrado el enfado, qué gestos, qué gritos, qué otras cosas se podían haber hecho, cómo transmitir una queja sin hacer daño, enseñarles a escuchar cuando otras personas hablan, en el momento de la comida, como decía antes, por ejemplo, invitarles a ponerse en el lugar del otro ante un problema, reflexionar con ellos de cómo creen que se siente la otra persona, cómo le habrá afectado lo que ha hecho, lo que ha pasado, y utilizar el no mucho más a menudo de lo que lo hacemos. Tienen que aprender desde pequeños a tolerar la frustración. Si vivimos situaciones en las que las cosas no son como nos gustaría desde pequeños, eso nos va a vacunar para que podamos tolerar esas situaciones cuando somos mayores y no reaccionar de forma descontrolada. Si nunca hemos establecido esos límites y hemos dicho que no, no vayamos a empezar cuando son adolescentes porque eso va a ser una guerra. ¿Qué pasó al pueblo de Moab? Dice Jeremías 48:11, que desde su juventud estuvo quieto. Sobre su sedimento ha estado reposado, no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. El vino hay que trasegarlo de vasija en vasija para que madure. El pueblo de Moab nunca tuvo un no, tuvo todo lo que quiso, siempre estuvo reposado sobre sus sedimentos y se pudrió. Procurar que los niños y las niñas desde pequeños vayan asumiendo responsabilidades, fomentar su autonomía, no hacer las cosas siempre por ellos, no ofrecerles la ayuda antes de que la pidan, todo ese tipo de cosas. Transmitirles mensajes positivos sobre sí mismos. Venga que tú puedes, lo has hecho bien, si te esfuerzas la próxima vez te saldrá mejor. Tienen que aprender también que no tienen que tener miedo a equivocarse. Y prestar atención a aquellas actitudes que son básicas para la convivencia. Todo lo que tenga que ver con el respeto y rechazar todo lo que tenga que ver con la discriminación. Último, la rama que tiene que ver con la salud física, pues es importante la actividad física. La Biblia no dice que la actividad física no vale para nada, dice que vale para algo. Dice que ejercitarse para la piedad vale para muchísimo más, pero no que el ejercicio físico no valga para nada, vale para algo, vale para esto. Lo otro vale para la vida eterna y para esta vida. Y esto vale para esta vida algo. ¿Qué? Esto mejora la salud física, el funcionamiento de todos los órganos y aparatos del cuerpo, mejora la salud mental, porque al hacer ejercicio físico se liberan sustancias como las endorfinas que reducen la ansiedad, la depresión, el estrés, que facilitan la regulación emocional, que mejoran nuestra autoestima, que nos ayuda a regular el ciclo del sueño, la memoria, la atención y la percepción. Y también mejora la salud social,
fomenta la interacción social, sentido de pertenencia, las habilidades sociales. Pues aquí les dejo, como le voy a dar el PDF a Pepe, les dejo algunos consejos sobre ejercicio físico, cómo evitar el sedentarismo, qué tipo de actividades adaptadas por edad se recomiendan, algunas a diario y algunas 3 veces en semana. Otra cosa importante en la salud física es la alimentación, que vayan aprendiendo desde pequeños en casa, que hay menús variados, que se experimentan alimentos de diferentes sabores, texturas y colores, que cuando crezcan sean capaces de cuidar de su propia alimentación. Estimularlos a hacer menús, a decorar platos, a ensayar recetas, a que ayuden a preparar la comida, enseñarlos a masticar despacio, usar los cubiertos, poner la mesa y recogerla, lavarse los dientes después de comer, que nos acompañen a hacer la compra. Desde los 3 o 4 años ya pueden coger algún producto y explicarle qué es y por qué es importante. Y a medida que van creciendo, pues que vayan encargándose de más parte de la lista de la compra y poder ir a lo mejor leyendo alguna vez la etiqueta, enseñarles a valorar el tipo de alimento que estamos consumiendo. Comentar anuncios de la tele sobre alimentación. En la adolescencia, el cerebro humano absorbe el 20-27% de la tasa metabólica corporal total, así que el estado nutricional de una persona juega un papel muy importante en la salud mental. El momento de la comida puede ser un tiempo de aprendizaje, de dar más importancia a estar saludable que a encajar en los estándares de belleza. Y bueno, no es lo mismo un niño pequeño pues que un adolescente, ¿no? Pues ser también flexible a la hora de elegir los alimentos, hay que comer de todo. La dieta tiene que ser variada y saludable, pero no hay por qué comer todo de todo. Y el sueño también es fundamental para una buena calidad de vida y una buena salud mental. Las necesidades van cambiando conforme vamos creciendo. De las 11 o 14 horas que duerme un niño de 2 años a las 8 o 10 horas que necesita un adolescente. Consejos para dormir mejor: evitar pantallas y ejercicio activo 2 horas antes de dormir, cenar un par de horas antes de dormir, evitar alimentos estimulantes, establecer una rutina antes de ir a dormir, pues ponerse el pijama, cepillarse los dientes, leerles un cuento, pues todo eso, obtener el tiempo devocional en familia, todo eso hace el repetir la misma rutina, que el cerebro ya se acostumbre y asocie esa rutina al momento de ir a dormir. Dormir a oscuras, levantarse siempre a la misma hora, no retrasar el fin de semana más de una hora la hora de levantarse, en fin, todo lo que tienen aquí en la pantalla. El ocio saludable es algo que previene hacer otras cosas que son perjudiciales para nuestro cuerpo, como el consumo de drogas o el sedentarismo. También hay que educar en que el ocio sea saludable. Nos preocupamos de que hagan los deberes, de que hagan las obligaciones en casa, pero también hay que preocuparnos de que su tiempo de ocio, de descanso y de disfrute sea saludable. Y que haya tiempo de ocio en familia. Dice Eclesiastés 11, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Está diciendo el Señor, no es que la adolescencia y la juventud es tiempo perdido, no. Vanidad significa que algo que es transitorio, algo que es pasajero. Esta es una edad de la vida que es alucinante, pero se pasa, se llega a los 25, por mucho que se retrase, la adolescencia en algún momento termina, la adolescencia y la juventud. Entonces, hay que aprovecharla, pero hay que aprovecharla bien. Alégrate en tu juventud, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. El Señor no es un aguafiestas, no quiere amargarte la adolescencia y la juventud, quiere que la disfrutes, pero el Señor es el Señor también de nuestro tiempo de ocio. Y de nuestro tiempo de ocio también vamos a rendir cuentas. Y de lo que hacemos con nuestro cuerpo, en nuestra adolescencia y en nuestra juventud. El Señor quiere que no vivamos según los deseos de nuestro corazón, lo que el mundo ofrece a la vista de nuestros ojos y que apartamos de nuestro cuerpo el mal, porque quiere que de verdad disfrutemos.
de la vida. Él ha creado y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él es generoso. Los pensamientos de Dios para con nosotros siempre son para nuestro bien, para nuestra paz. El Señor ha creado multitud de alimentos, multitud de sabores y nos ha creado de manera que alimentarnos sea un placer. Podía habernos hecho como los astronautas que se toman una pastilla que tiene todos los lípidos, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales que necesitan y te la tragas y ya está, alimentado para todo el día. Pero no, ha hecho que comer sea un placer. El Señor ha hecho pues que tengamos hijos no apretando con un dedo el ombligo y que a los 9 meses salga un niño. Pues el Señor ha creado el placer sexual dentro del matrimonio. Lo ha inventado Él. El Señor no quiere que disfrutemos. Pero el Señor ha creado unos límites para que de verdad podamos disfrutar. Y unas normas y unas reglas para que el juego de verdad sea un disfrute y no sea algo destructivo y dañino para nosotros. Y dentro, por ejemplo, de la sexualidad, pues el límite que el Señor ha creado es el matrimonio, ese pacto que hemos visto antes, de amor y de entrega mutua y de fidelidad para toda la vida, en el que ese placer sexual, esa intimidad sexual, es la expresión más profunda de esa unidad que hay entre el hombre y la mujer y lo que más contribuye a que se desarrolle esa unidad. Pero fuera de ahí, de ese límite, es como si en la guerra de Ucrania y Rusia cae un misil en la central de Zaporilla y la energía nuclear se sale del límite de la central. Entonces se convierte en un desastre destructivo y de muerte. Pero allí dentro de la central de Zaporilla pues sirve para que en Ucrania haya luz, electricidad, calefacción, y puedas cocinar y te puedas hacer resonancias magnéticas en el hospital. El Señor lo hace por nuestro bien. Así que mucho cuidado, jóvenes, con el disfrute de nuestra juventud y de nuestra adolescencia. Acuérdate de tu Creador, ponte de su parte, hazle caso en los días de tu juventud. Y padres, pues ojo con la educación espiritual, sexual que están recibiendo nuestros hijos en el colegio y en el instituto. Absolutamente en contra de la voluntad del Creador. Así que tenemos que tomar cartas en ese asunto en casa. Y entramos así en el final, en lo que es la parte espiritual de ese desarrollo integral de la persona. Si el Señor no edifica la familia, en vano trabajan los que la edifican. El Señor tiene que ser el centro de nuestras familias. Tenemos que edificar nuestra vida y la vida de nuestra familia sobre la roca de la obediencia a la palabra de Dios. Porque están viniendo olas y vientos que azotan la familia en nuestros días y que quieren destruirla. Y hemos visto cómo eso influye en la salud mental infanto-juvenil. Así que tenemos que volver a los cimientos, al fundamento que es el Señor. Como Job, nuestra principal preocupación sea la salud espiritual de nuestros hijos. Job tenía de todo y los hijos de Job tenían de todo y no le faltaba nada. Pero la principal preocupación de Job era la salud espiritual de sus hijos. Y cuando los días del banquete que hacían terminaban, él los juntaba, los santificaba, se levantaba temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así hacía Job siempre, levantándose temprano para interceder por ellos, preocupado primero por su salud espiritual, porque la educación espiritual de nuestros hijos, la Biblia dice que es responsabilidad de los padres, no de la iglesia, de los padres. Estupendo si en la iglesia hay escuela dominical, y campamentos, y retiros, y todo lo que queramos, pero la primera responsabilidad es de los padres. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tu hijo y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primero, serán una realidad en nuestras vidas como padres, estarán sobre nuestro corazón, serán lo que preside y mueve lo que hacemos como una señal en nuestra mano, lo que pensamos, lo que decidimos, nuestras prioridades serán como frontales entre nuestros ojos. Tendremos una fe no fingida,
que es lo que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo. La fe no fingida que hubo en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y ahora en ti, lo que has visto en tu casa, en tus padres. Una fe auténtica, de corazón, no fingida. Una vida vivida en la presencia del Señor. Y luego hablarás mi palabra a ellos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. O sea, habrá momentos formales, lugares formales, en el hogar, estando en tu casa, para leer y orar juntos, para enseñar. Habrá momentos y lugares también formales en la iglesia, la escuela dominical, campamentos, etcétera, pero habrá en casa también. Y habrá momentos informales, andando por el camino, sobre la marcha, en la vida cotidiana, cuando vienen de clase y nos cuentan esto y lo otro, cuando estamos viendo la tele con ellos y sale esa escena y la otra, cuando hay un problema que estamos viviendo en familia y ven cómo buscamos al Señor en oración y dependemos del Señor, andando por el camino. Y entonces podremos ser familias que tienen la palabra escritas en los postes y en las puertas de la casa, familias que son de testimonio al resto de los hogares, a sus vecinos, a su barrio, a sus amigos, a sus familiares inconversos. Personas que pueden entrar en nuestro hogar y ver la luz, que no está escondida debajo de un cajón, sino que está en el candelero. No es así mi familia para con Dios, dice David, y yo también. No hay familias perfectas. Yo no he sido un padre perfecto, ni lo soy, y no hay familias perfectas. Y como David, pues tengo que decir, pues no es así mi familia para con Dios. Sin embargo, sigue diciendo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y por encima de ese pacto que yo he hecho con mi mujer y ese pacto que hemos hecho con nuestros hijos, está el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Y el Señor está comprometido con el bien de nuestra familia. Y tenemos los recursos de su gracia para poder vivir así, para poder ayudar a nuestros hijos a crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues ninguno. No estamos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Pero si alguno tiene falta de sabiduría, no pasa nada. Hay que reconocerlo, que tenemos falta de sabiduría para estas cosas y pedir al Señor, porque Él es un Padre que nos va a dar abundantemente y sin reproche. Así que el Señor nos ayude en esta tarea tan importante. Amén.